Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Fischer y os doy la bienvenida al curso de Ajedrez para Todos. Este espacio es patrocinado por la Fundación Cotas y por Aminte, Educación Virtual. Continuamos con los ejercicios con los que habíamos quedado en la anterior clase. Ahora veremos el movimiento de cómo se mueve prácticamente el alfil. Y entonces veremos también luego, después de este pequeño ejercicio, cómo se puede mover también la torre. Y por último, veremos los movimientos del rey. Por tanto, comenzamos con este curso y esta clase. Muy bien, tenemos aquí en pantalla el diagrama para que podamos practicar lo que es el movimiento del alfil. Y en esta situación vamos a tener que diferenciar, por decir, el movimiento que hacen las negras y las blancas, ya que lo dijimos en la anterior clase, de que las blancas mueven hacia arriba, todas sus piezas mueven hacia arriba y las negras mueven hacia abajo. Por tanto, habíamos indicado además de que para las blancas la primera línea sería esta y la última sería esta otra. Y al revés para las negras. 1 es arriba y 8 es abajo. Con esa referencia ya empezamos este ejercicio. Queremos saber cuántos movimientos tiene el alfil blanco. En otras palabras, a cuántas casillas se puede mover el alfil blanco. Y las contamos. Un movimiento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Indico, hemos dicho movimiento, no captura, porque si queremos capturar aquí, esto, aunque es un movimiento, pero específicamente hemos dicho movimiento, no capturas. Y entonces tendríamos, ¿cuántos movimientos? 5 más 3, 8 movimientos. Entonces escribimos 8 movimientos tiene el alfil blanco. Continuamos. Para el alfil negro, ¿cuántos movimientos tendría? Los contamos. Por esta diagonal subiendo tenemos un movimiento, 2, 3, 4, 5 y bajando 7, o perdón, 6, 7 movimientos. 7 movimientos tenemos con el alfil negro. 8, 9, 10 y 11. Ese sería el total. 7 movimientos en esta diagonal y en esta otra diagonal 4. En total 11 movimientos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora viene lo más interesante. Tenemos que saber cómo se llama o cómo se escribe cada movimiento de estos alfiles. Empezamos con el alfil blanco. Si este alfil yo quisiese mover a esta casilla, ¿cómo escribo? Pues escribo alfil 5 dama. ¿Por qué alfil 5 dama? Pues contamos las líneas, como habíamos dicho anteriormente en la clase pasada, que estos son como si fuesen piso en un edificio. Entonces estamos en el primer piso, en el segundo, en el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces primero yo escribo la pieza que voy a mover, que sería alfil, luego el piso o línea, prácticamente aquí en el ajedrez sería la línea, la quinta línea, sería 5, y luego la columna. Y en esta columna pues se coloca la dama. Por tanto sería alfil
5, dama. ¿Correcto? Pues sí. Continuamos. Movemos ahora el alfil blanco a esta casilla. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se llama esa jugada? Pues esa jugada se llama alfil 6, alfil. Nada más. Alfil 6, alfil. Moviendo el alfil a esa casilla. Pero me diréis, pero profesor, ¿por qué no decimos alfil 6, alfil dama? No hay problema, podemos ponerle alfil 6, alfil dama. Pero siempre se pone el flanco para especificar, diferenciar si es que este mismo alfil pudiese ir a también alfil 6, alfil rey. Pero en este caso no puede, porque para ir a esta casilla que sería alfil 6, alfil rey, tendría que moverse como un caballo. Y puesto que el alfil solamente mueve por las diagonales, entonces no puede hacer ese movimiento, sería indebido, es incorrecto ese movimiento. Por tanto, con decir solamente alfil, 6 alfil, entendemos que es a esta casilla donde se va a mover el alfil y no esta otra que no puede prácticamente moverse allí el alfil. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Ahora el alfil va a mover hacia abajo. Un pasito. Una casilla solamente. ¿Cómo se llama ese movimiento? ¿Cómo se escribe esa jugada? Pues se escribe siempre la pieza que se mueve, se nombra primero y es el alfil. Luego el número de la línea y para que sea más práctico podemos decir un edificio, ¿no? Que contamos de abajo hacia arriba, pues sería el piso 3, ¿no? Entonces decimos alfil 3. Y luego, por último, decimos la columna. Y en esta columna, ¿qué pieza va en su posición inicial? Pues va el alfil. Entonces decimos alfil 3, alfil. Una vez más, no es necesario escribir alfil 3, alfil rey, pero tampoco quiere decir que esté mal escrito o haya un error. Si uno quiere escribir alfil 3, alfil rey, pues bien, pero también puede escribir alfil 3, alfil, que se ve mucho más correcto. ¿De acuerdo? Otra vez recalcar que no se puede escribir alfil, o sea, quiero decir que si yo escribo alfil 3 alfil, no indica que sea alfil 3 alfil dama y que hubiese una confusión, porque este alfil es el único alfil blanco que puede ir a esta casilla y no puede ir a alfil 3 alfil dama porque entonces estuviera moviendo como si fuese un caballo. Ya lo hemos dicho en la anterior jugada, ¿no? Entonces, imposible. No puede ser alfil 3 alfil dama. Entonces, basta con decir solamente alfil 3 alfil y ya se entiende que es alfil 3 alfil rey. ¿Correcto? Continuamos. Entonces, bajamos una casilla más y lo movemos aquí, en esta casilla. ¿Cómo se llama ese movimiento? ¿Cómo se escribe esa jugada? Pues se dice que esa jugada es alfil 2, caballo. Alfil 2, caballo. Así, sencilla y llanamente. Alfil 2, caballo. ¿Correcto? Y vamos a mover aquí. La última casilla en esta diagonal. Escribimos alfil 1, torre. Esa sería la escritura correcta. Estamos practicando lo que es el sistema numérico descriptivo. Es un sistema antiguo en el cual ya ahora no se escriben las partidas, pero como ya lo había mencionado antes en la anterior clase, pues es como si estuviésemos aprendiendo el guaraní, ¿no? Es un dialecto muy antiguo y porque ahora nosotros hablamos el castellano, que prácticamente ese es el que hoy en día
valga la redundancia, lo practicamos. Entonces, este sistema descriptivo se escribe de esta manera. Pero aquí quiero hacer una aclaración para que no haya esa confusión. Cuando estamos escribiendo alfil 1 torre para las blancas, sabemos que estamos contando desde abajo para arriba, ¿cierto? Si este alfil estuviese en esta casilla, aquí, y moviésemos a esta otra de aquí, tendríamos que escribir alfil 8 torre, ¿de acuerdo? Sería alfil 8 torre y aquí en esta de abajo sería alfil 1 torre. Pero, he aquí la confusión para algunos. Este alfil, si llegase a esta casilla de aquí, ¿cómo se escribe? Para las blancas sería alfil 8 torre, pero para las negras sería alfil 1 torre. Un profesor, me diréis ustedes, ¿no? No se estáis equivocando, profesor, porque mire cómo puede ser para el uno alfil 1 torre y para el otro alfil 8 torre. Vuelvo a explicar. Las blancas cuentan desde abajo hacia arriba y las negras desde arriba hacia abajo. Por tanto, 1 sería arriba y 8 abajo para las negras, mientras que 1 es para las blancas abajo y 8 para las blancas arriba. ¿De acuerdo? Entonces, como os hacía, recuerdo una anécdota que me pasó un día esperando el microbús en la parada, pues es de que una señorita está cerca a mí y me dice, ¿qué hora tiene, por favor? Y yo le digo, 8 menos cuarto. Y parece que dudaba un poco de la hora, pues y le pregunta a otro joven que estaba allí qué hora tenía. Y él le dice las 7:45. Y ella sonriendo dice, el uno tiene 7:45 y el otro tiene 8 menos cuarto. Parece que ella no entendió el lenguaje, pero las 2 horas o las dos formas de decir es la misma hora, ¿de acuerdo? Las dos formas de decir es la misma hora. De tal manera que si yo digo aquí alfil 1 alfil, o mejor dicho, 1 alfil 1 torre, que este alfil está llegando aquí a la casilla 1 torre, pues es lo mismo que si este alfil blanco estuviese aquí y yo dijera alfil 8 torre. Es lo mismo. 8 menos cuarto o 7:45 es la misma cosa. ¿De acuerdo? Pero no puede ser alfil 1 torre esto que alfil 1 torre de aquí. ¿Por qué? Entonces ya estuviera marcando primeramente el blanco y luego después estuviera jugando las negras una jugada diferente. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Muy bien, continuamos con este mismo alfil. Bajamos una casilla aquí y escribimos esa jugada de esta forma. Alfil 3 dama. Profesor, entonces estás simplificando porque no creo que... Si este es la mitad del tablero y este es el flanco dama, ¿no debería escribir alfil 3 dama dama? Pues no, porque en el otro lado no hay dama, ¿no? Aquí hay un rey, no hay dama. Dama no hay, es un rey. Por tanto, no se puede escribir alfil 3 dama dama, sino es solamente alfil 3 dama. ¿Correcto? Muy bien. Pero si yo bajo una casilla aquí, podría escribir alfil 2 alfil dama. No hay problema, aunque también se puede escribir sin la D, ya que, vuelvo a repetir, en el caso anterior, el caballo no puede venir, el alfil no puede mover allí en forma de caballo. Entonces, ¿qué? Que no se puede decir alfil 2 alfil rey, ¿no? Porque sería una jugada incorrecta decir alfil 2 alfil rey. De tal manera que si yo solamente escribo
alfil, 2, alfil, pues se sobreentiende que es alfil, 2, alfil, dama, ya que aquí el alfil no puede mover como si fuese un caballo. Lo mismo que ya hemos dicho anteriormente. Por último, la jugada del alfil aquí, pues sería alfil, 1, caballo. ¿De acuerdo? Alfil, 1, caballo. Muy bien. Seguimos ahora con el alfil negro. El alfil negro. Haremos unas cuantas jugadas, porque me imagino que ya estáis dándoos cuenta de que cada movimiento de las negras contamos desde arriba hacia abajo. Una vez más, aquí diría yo alfil, 1, torre, sin necesidad de decir alfil 1, torre, rey, porque este alfil no puede hacer esta jugada, es imposible. Además sabemos que cuando el alfil nace o se acomoda, por decir, en una de las casillas, tanto en blanca como en negra, quiere decir que toda la partida va a permanecer en esa misma casilla. Entonces, este alfil que está en casilla negra no puede cambiar a casilla blanca. Toda la vida quedará en casilla negra. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, un último ejemplo. Si muevo yo este alfil aquí, ¿cómo diría? ¿Cómo escribo? ¿Cómo se llama esa jugada? Esa jugada se llama alfil 8, rey. Dirá alguien, me está confundiendo. ¿Pero acaso no es ahí 1, rey? No. 1, rey para las negras es aquí y 8 aquí. Mientras que para las blancas 1 sería en la parte de abajo y 8 sería en la parte superior. Por tanto, lo correcto para este alfil negro es decir alfil 8, rey. Muy bien. Dejamos este ejercicio y nos vamos al siguiente. El siguiente ejercicio que vamos a hacer ahora se trata de jugar o mover las torres. Este ejercicio prácticamente quizás es un poquillo más complicado, pero no es difícil. Lo vamos a ver. Tenemos aquí 4 torres. 2 torres blancas, 2 torres negras. Y estas torres necesitamos saber los movimientos de cada una de ellas. Y el conjunto también. Por decir, vamos a mover primeramente esta torre. Ya sabemos que el movimiento de las torres es por las columnas como también por las líneas, ¿no? Esta torre mueve por esta columna y puede mover por esta línea. ¿De acuerdo? Muy bien, empezamos con esta torre. Pero tenemos que hacer una pequeña aclaración de que hay 2 torres que pueden ir a una casilla. Entonces tenemos que ponerle el nombre de la columna donde se encuentra la torre para poder distinguir la una de la otra. Por decir, esta columna donde se encuentra esta torre es la columna del alfil. Y esta columna donde se encuentra esta otra torre es la columna del rey. Por tanto, si yo quisiese mover esta torre, quiero mover a esta casilla, tendría que escribir torre rey, seis, alfil. Torre rey, 6, alfil. Y me diría, pero ¿por qué torre rey 6, alfil? Porque estamos especificando que esta torre está en la columna del rey. Muy bien. Pero aquí me parece que hay algo raro, ¿no? Porque torre rey 6, alfil también es aquí, ¿no?
Entonces, pues tenemos que ponerle el flanco. Y entonces sería torre, rey, 6, alfil, dama. ¿Qué quiere decir? Que voy a mover esta torre aquí. Pareciera una fórmula matemática o química que estamos escribiendo alguna cosa o algún invento, ¿no? Pero esa es la forma. Esa es la forma antigua con la cual se escribía y hay muchos libros todavía, aunque algunos están desapareciendo, pero en mi biblioteca tengo afortunadamente unos 100 libros muy, muy buenos y así está escrito, en este sistema, en el sistema numérico descriptivo. Por tanto, volvemos a reiterar, si yo muevo esta torre a esta casilla, pues diría torre rey 6 alfil dama. Y para hacer la diferencia entre esta otra torre, ya que esta torre, si muevo aquí, si muevo esa torre allí, borramos un momentito los dibujos, si esta torre muevo a esta casilla, tendría que especificar, porque si no, me voy a confundir con la otra torre. Y tengo que decir torre alfil 6 alfil. Diferente, ¿no? Ya no hay torre alfil 6 alfil dama. ¿Por qué? Porque esta torre tampoco puede venir aquí. No puede hacer dos movimientos. Solamente es uno por cada jugada de cada adversario es un movimiento. No se puede hacer dos jugadas por cada jugador. Primero juegan las blancas, luego juegan las negras. Entonces, la jugada prácticamente sería torre 6 alfil. Y así podemos diferenciar de esta torre, que sería torre rey. Entonces, esta es torre alfil 6 alfil. ¿De acuerdo? Torre alfil porque está en la columna del alfil y mueve a la casilla 6 alfil. Mientras que esta sería la torre rey porque está en la casilla o en la columna del rey. ¿De acuerdo? Ahora veamos cuántos movimientos tiene cada una de estas dos torres. ¿Correcto? Pues, primeramente lo haremos con la torre que está en la columna alfil. Un movimiento, dos movimientos, tres movimientos, 4, 5, 6, 7 movimientos. Estamos hablando de movimientos, no capturas. ¿Ya? Y eso vuelvo a recalcar a los que ya conocéis del ajedrez. Capturas, no comilonas, no comer. Voy a comer un alfil, voy a comer un peón. No, lo correcto es decir captura. Tal vez uno puede decir cazar u otra terminología, pero no comer, porque no, usted no se va a comer las piezas, ¿no? Si no, nos quedamos sin piezas y ¿cómo vamos a jugar ajedrez? ¿De acuerdo? Vale, entonces ahora vamos a ver los movimientos de esta otra torre. Aquí tiene un movimiento o jugada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora vamos por las líneas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 movimientos o posibles jugadas, ¿de acuerdo? No es que va a jugarlas todas al mismo tiempo, son posibilidades donde puede mover la torre. Entonces, son esas 14 posibilidades que puede mover la torre. Entonces, tenemos 14 para una y habíamos dicho que para la otra teníamos 7. En total, 21 movimientos posibles tienen entre estas dos torres. Continuamos ahora con esta torre de aquí. Y también tenemos que hacer una pequeña aclaración y una pequeña diferencia entre estas dos torres, puesto que esta torre, al estar en la columna del alfil,
tenemos que identificarla como torre alfil. Y esta otra torre, al estar en la columna del caballo, la podemos identificar como torre caballo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, si movemos esta torre, la torre alfil, tendríamos que decir, para mover aquí a esta casilla, esto es muy interesante, tendríamos que decir torre 5, torre dama. ¿Por qué torre 5, torre dama? Pues esta torre es la única que puede mover aquí, porque esta otra torre también es la única que puede mover a esta otra casilla. Entonces, esta torre no puede mover allí pasando por encima, ni esta otra tampoco, porque la única pieza que pasa por encima de las demás es el caballo, son los caballos, ¿de acuerdo? Entonces, esto se escribiría torre 5, torre dama. Pero si yo escribo o muevo, perdón, esta jugada aquí, esta torre, diríamos por esta jugada torre 5, torre rey. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes, vamos a contar también cuántos movimientos tienen cada una de estas torres. Por decir, esta torre, la torre alfil, ¿cuántos movimientos o posibles jugadas tiene? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 posibles movimientos o jugada tiene esta torre. Y la otra torre que está prácticamente casi arrinconada, ya que su propio peón y su compañera torre también está impidiendo el movimiento, pues tiene un movimiento hacia la derecha y uno hacia abajo. Por tanto, en total de los movimientos tendríamos, ¿cuánto? 14 movimientos, ¿no? En total, por las dos torres tendríamos 14 movimientos. Mientras que las otras dos torres tienen 21 movimientos. Porque estas están más separadas, ¿no? Y eso no hay que confundir. Estamos hablando de movimientos o posibles jugadas, no capturas. Una cosa es captura, aunque la captura es también un movimiento, ¿no? Pero específicamente estamos hablando de lo que son los movimientos. Y ahora continuamos con la escritura, puesto que aquí habíamos quedado, ¿no? De que este movimiento aquí se llama torre 5, torre rey. ¿Ya? Yo tengo que hacer una especificación y aclaración aquí. Tengo que escribir la R de rey porque estoy en el costado del rey y esta es la columna torre rey. Por tanto, sí o sí tengo que escribir torre 5, torre rey. En el caso de que están estas dos torres en este momento en esta misma línea, puesto que esta torre también al mover aquí, la torre que está en la columna alfil, muevo aquí a esta casilla de la columna torre dama, también se llama torre 5, torre. Pero al estar en el flanco de la dama y para hacer diferencia entre una torre y la otra, pues tengo que especificar que es torre 5, torre dama. Imagínense que usted está viendo la partida del campeón del mundo, Magnus Carlsen, ¿ya? Y de repente usted quiere decir, a ver, ¿cuál es la torre que me ha movido aquí? Si no especifica, usted va a quedar prácticamente confundido.
Entonces es necesario en el sistema numérico descriptivo hacer esa aclaración. Obviamente que ahora las partidas internacionales o mundiales que está jugando el campeón del mundo, pues no escriben este sistema. El sistema algebraico es un poco más fácil que el sistema numérico descriptivo. Pero como ya os había dicho, estamos aprendiendo desde el principio, saber cómo fue evolucionando el ajedrez. Y lo hemos dicho en la primera clase, el ajedrez es un deporte ciencia, entonces siempre va a ir evolucionando. Muy bien. Entonces, continuamos. Esta torre, la torre alfil, la movemos hacia allí y tenemos o escribimos torre 4 alfil. Podemos escribir alfil rey, pero basta con que escribamos torre 4 alfil. ¿Por qué? Porque al igual como en el anterior ejemplo, dijimos de que esta torre no puede jugar en una sola jugada hasta allí, no puede llegar hasta allí, ¿no? Entonces, directamente es torre 4 alfil. No es necesario especificar, pero si usted gusta puede ponerle torre 4 alfil rey, que sería justamente esta torre. Es difícil que alguien diga, ah, esta torre la voy a mover allí. No, sabemos que la torre mueve por las columnas y mueve por las líneas, no mueve por las diagonales. De tal manera que la torre que vamos a mover es esta torre que está en la columna del alfil. Muy bien. Y esta torre podemos ver que solamente tiene dos movimientos, ¿no? Puede mover aquí, torre 6 caballo, torre 6 caballo. Nada más. Si queremos podemos poner torre 6 caballo rey, pero no es necesario, porque ninguna de las dos torres puede llegar hasta esta casilla. A no ser que esta torre estuviese aquí, vamos a poner una T de torre, entonces yo tendría que especificar que es rey o que es dama la torre que se va a mover, a 6 caballo rey o a 6 caballo dama. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta ahí terminamos con el ejercicio de las torres. Ahora vamos a ver el ejercicio del rey. Vamos a ver cómo es que el rey también se mueve y ver también la dificultad muchas veces que tiene el rey para poder, capturar o a veces para poder movilizarse. Porque el rey, lo dije también anteriormente, se mueve como si fuese un viejito, ¿no? Si vemos en las películas, mayormente, el rey ya es una persona muy anciana, que apenas se está moviendo, y en este caso pareciera lo mismo aquí en el tablero de ajedrez, que es un ancianito que está con su bastoncito y apenas puede mover un pasito para toda dirección, ¿no? Entonces, veamos el movimiento del rey, cada uno de los movimientos. En este sentido, como solamente mueve una casilla, son pocos los movimientos. Veamos con el rey negro, primeramente, ya que lo tenemos aquí arriba. ¿Cuántos movimientos tiene? Fácil, ¿no? Puede mover aquí, puede mover allí, son 2, 3 movimientos y 4. Movimientos o posibles jugadas que puede hacer. Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene de moverse el rey? Pues tiene 4 posibilidades. Y el rey blanco, ¿cuántas posibilidades o movimientos puede hacer? Pues tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 movimientos o posibles jugadas, ¿no? Hemos dicho movimiento, ojo, no captura, aunque la captura sí también es un movimiento, pero estamos hablando específicamente movimientos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 6 movimientos para el rey blanco y 6 posibles movimientos
también, o perdón, 4 posibles movimientos para el rey negro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora es obvio. ¿Cuántas capturas hay aquí en este tablero? Pues solamente una. El único que puede capturar es el rey blanco y puede capturar aquí al caballo. Por tanto, solamente tenemos una captura. Ahora necesitamos saber los movimientos, las jugadas, cómo se llaman cada una de ellas. Muy bien. Entonces, veamos el movimiento del rey. Si el rey yo muevo aquí a esta casilla, ¿cómo diríamos? ¿Cómo escribiríamos? 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Correcto, esa es la jugada. Así se escribe. Rey, 1, torre. Y una vez más, recalcar de que no es necesario en este momento escribir rey, 1, torre, rey. ¿Por qué? Porque este rey, como sabemos que es un viejito, no puede cruzar todo el tablero de un solo salto hasta allí. Entonces, pues yo solamente escribiría rey, 1, torre, y ya sé que es esta casilla a donde va a mover. ¿De acuerdo? Una vez más, indicamos o indico que aquí es la fila 1 y aquí abajo la fila 8. Las negras cuentan desde arriba hacia abajo. Por tanto, esta es la jugada. Rey, 1, torre. Muy bien. Y si el rey blanco moviese aquí, pues también sería rey, 1, torre. Aunque aquí para las negras sería rey, 1, torre, rey, y para las negras, o perdón, para las blancas sería rey, 1, torre, dama. Pero obviamente, como ya sabemos, este rey tampoco puede volar o de un solo salto llegar hasta allí. Entonces, basta con escribir rey, 1, torre. Muy bien. Continuamos con el rey negro. El movimiento que el rey negro puede hacer aquí, ¿cómo se escribe? Fácil. Rey, 2, torre. Muy bien. Rey, 2, torre. Nada más. ¿De acuerdo? Si muevo aquí el rey, ¿cómo llamaríamos ese movimiento, esa jugada? 5 segundos para que usted piense. Muy bien, correcto. Ese es el movimiento. Ese es el nombre de esa jugada. Rey, 2, caballo. Nada más. No es necesario escribir rey, 2, caballo, rey. Aunque sí, podría escribirlo. No está mal, ¿no? Pero sale como una redundancia, ¿no? Al ver que el rey tampoco puede desplazarse hasta esta casilla que es rey, 2, caballo, dama, ¿no? Entonces, no hay necesidad de escribir rey, 2, caballo, rey. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos con la última jugada de este rey. Si el rey lo moviese a esa casilla, ¿cómo escribo? ¿Cómo se llama esa jugada? Otra vez, 5 segundos para que usted piense. 3, 2, 1. Muy bien. Esa es la respuesta. Es rey, 2, alfil. ¿Correcto? Rey, 2, alfil. No hay más que decir. Muy bien. Continuamos y ahora jugamos el rey blanco. Lo vamos a hacer en sentido de las manecillas del reloj. Empezamos por esta casilla de arriba. Y ese movimiento lo podemos llamar como rey, 1, o perdón, rey, 3, caballo. Dije la de arriba, no dije la de abajo. Esta sería rey, 1, caballo. Ya es rey,
3 caballo. ¿Correcto? Nada más, no hay más que hacer, tanto berrinche, ¿no? Por una simple jugada. Ahora aquí, esa jugada. Vamos a esta de aquí. Para que no nos confundamos, borramos todos los dibujitos y decimos esta jugada de allí. Vale, entonces, ¿cómo se llama esa jugada? Fácil, rey, 3, alfil. ¿De acuerdo? Rey, 3, alfil. Nada más. No hay que ponerle rey, 3, alfil, dama, porque otra vez, como dijimos en el anterior ejemplo, este rey no va a poder llegar hasta esta casilla. Perdón, hasta esta casilla rey 3 alfil, ¿no? No va a poder llegar hasta allí. Por tanto, solamente podemos escribir rey 3 alfil. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos como las manecillas del reloj y nos vamos a esta otra casilla de aquí. ¿Cómo diríamos ese movimiento? ¿Cómo lo llamaríamos? Pues diríamos rey 1 alfil. Rey 1 alfil. No nos olvidemos. Esto es necesario recalcarlo porque prácticamente yo lo veo en los alumnos principiantes. Están confundiéndose mucho con el asunto de que aquí abajo es 1 y 8 cuando juegan las blancas y 1 es arriba y 8 cuando juegan las negras. ¿De acuerdo? Entonces, la jugada que estamos haciendo en este momento es rey 1 alfil. Muy bien. Continuamos como las manecillas del reloj y bajamos a esta casilla de aquí. Y ese movimiento, ¿cómo se llama? 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Ese movimiento se llama rey 1 caballo. Nada más, rey 1 caballo. Si usted gusta poner dama, no hay problema. Pero ya sabemos que este rey 1 caballo es esta jugada aquí. Allí, ¿vale? Pero debemos tener en cuenta que este caballo está atacando esta casilla, ¿ya? Solamente lo estamos poniendo por ejemplo, ¿no? Entonces el rey no pudiese mover a esa casilla, pero es solamente para que sepamos cómo se llama esa jugada allí. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra vez volver a decir que el rey no puede ir a este 1 caballo rey. Por eso se escribe tan solo rey 1 caballo y basta. No hay más que decir. Muy bien. Ahora el rey, vamos otra vez como las manecillas del reloj y nos vamos aquí a esta esquina. Y aquí escribimos rey 1 torre. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora que se me viene a la mente, recordar que cuando está usted escribiendo una partida de ajedrez, las blancas se escriben en una sola columna. Bueno, en una columna se escriben lo que es las blancas. Y en la siguiente columna, separada solamente por un guión, se escriben las negras. Por decir, si en este momento las blancas están jugando rey 1 torre, yo pongo un guión y este rey también quiero moverlo y diría yo rey, si lo voy a mover a esta casilla, digo rey 1 torre también. Y así sucesivamente. Si moviese mi peón aquí, por decir peón 4 alfil, pues escribo aquí peón 4 alfil, pongo el guión y sigo jugando. Y esta torre quiere moverse aquí, a torre 1 alfil, ¿de acuerdo? Sigo moviendo mi peón y sigo escribiendo en columna. Por eso yo le decía, en una columna se escriben las blancas y en la otra columna se escriben las negras. Entonces, si yo muevo ese peón, tendría que escribir peón 5.
alfil. Y si la torre quiere capturar ese peón, pues escribo, pongo el guión, torre por peón. Y así sucesivamente. Esa es la forma de escribir una partida. Entonces, si uno comienza a mirar esos numeritos, de verdad el que no sabe diría, wow, esto es chino para mí, ¿no? ¿Vale? Pero, como ya estáis viendo, es muy fácil. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos con el último movimiento del rey. El rey mueve ahora a esta casilla. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo movemos? ¿Cómo se escribe esa jugada? Pues escribo yo así. Rey, 2, torre. Rey, 2, torre. Sencilla y llanamente rey, 2, torre. Como igual que este rey si moviese allí, se escribiría rey, 2, torre. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Una vez más, no me canso de repetir, las blancas cuentan de abajo hacia arriba, las negras de arriba hacia abajo. Que si este rey, por decir este rey, estuviese en esta casilla de aquí, ahí vamos a dibujarlo, y quisiese mover aquí a esta, donde hemos escrito rey 2 torre, ya no sería rey 2 torre. Para las blancas tendría que ser rey 7 torre. Es como el ejemplo o la anécdota que me pasó. Decir 8 menos cuarto es lo mismo que decir 7:45. Pero en esta situación, ojo, que quiero que quede bien claro. Y lo dije en la primera clase también. Los reyes jamás van a encontrarse a 1 metro de distancia, por decir, o mejor dicho, casilla, una casilla pegada a la otra. No puede estar dos reyes juntos, ¿ya? Porque los dos pobres viejitos están con miedo del coronavirus, ¿no? Entonces no se van a acercar mucho, no. Es una norma o una regla de aquel que inventó el juego de ajedrez. No se pueden acercar los reyes. De tal manera que jamás un rey se va a acercar al otro y decir, oye, te di jaque mate con mi rey. No, eso no existe, dar jaque mate con el rey. A no ser que haga un jaque al descubierto, ¿no? Que eso después lo vamos a ver. Que es un jaque al descubierto, pues, por decir, si yo tengo aquí un rey, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que no os quedéis un poco con la duda, y aquí tengo yo una torre, y el rey lo muevo aquí, lo muevo, el rey a un costado, entonces esta torre dispara su misil y le está haciendo jaque. Pero ¿cuál moví? El rey. Entonces, al mover el rey, hice un jaque al descubierto. Eso se llama jaque al descubierto. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en otras clases. Muy bien. Entonces, para terminar el ejercicio de aquí del rey blanco, nos quedaría este movimiento, capturar al caballo. ¿Cómo puedo hacer para capturar? ¿O cómo escribiría? Pues fácil, ¿no? Escribo rey por caballo. Nada más, nada más. Porque también esto suele suceder, he visto en las planillas que algunos de mis alumnos escriben, que me escriben esto, rey por caballo 6 torre. Porque este caballo prácticamente está en caballo 6 torre. Pero no hay por qué decir rey por caballo 6 torre. Porque el rey no puede estar, si hubiese aquí otro caballo, vamos a hacer de cuenta que aquí hay un caballo negro, pues no va a hacer esta jugada, ¿no? Para decir rey 6 caballo, torre, rey, ¿no? No, eso es imposible, ¿no? Entonces, lo correcto es solamente escribir rey por caballo. Muy bien. Una de las preguntas que me hacen bastante los alumnos es la siguiente, ¿no? Es esta pregunta que me hacen. Profesor, ¿el rey puede capturar la dama?
el rey puede capturar cualquier pieza que se le ponga en su frente. El asunto está de que esa pieza que va a capturar el rey no esté atacada, perdón, no esté defendida por su propio compañero, es decir, pues, del adversario, ¿no? Entonces, si hay un caballo que se acerca al rey, obviamente no le va a hacer jaque, ¿no? Porque para poder hacer jaque, el caballo no está cerca del rey, está en forma de L, está a una distancia de casi 3 casillas. Entonces, ¿qué puede pasar? El rey, si el caballo se acerca ya a una casilla de distancia, puede capturar. Pero si ese caballo está protegido por su alfil del adversario, no puede capturar, porque eso significa que puede morir el rey. Entonces, aquí en el ajedrez, el rey muere solamente por un jaque mate. No es que me olvidé mover mi rey y me lo capturó, ¿ya? No existe eso. Hay algún juego que se le dicen juego relámpago, donde se puede capturar el rey, o también hay otro juego que le llama, justamente es de aquí, me parece, que donde han sacado bastante ajedrecistas la palabra de decir comer una pieza, ¿ya? Es ese juego que se llama come-come, o sea, es jugar a mover todas las piezas de ajedrez y decir coma, coma, o come, es decir, ¿no? Entonces, pero no es la palabra correcta, vuelvo a redundar, perdonadme que os diga, y a todos los ajedrecistas que ya me conocéis, pues no se debe decir come, porque usted no come las piezas, ¿no? Imagínese cómo hace usted una pieza de plástico, le va a dar una full indigestión si es que no se atraganta primeramente, ¿no? Entonces, no es comer, es capturar. Eso es lo correcto que usted debe decir, capturar, ¿no? Ah, es que ahora por hacerse el muy chistoso, pues lo voy a capturar con una trampa para pajarito, ¿no? No, lo correcto es decir capturar, ¿de acuerdo? Entonces, el rey puede capturar cualquier pieza enemiga si es que esa pieza enemiga no está defendida por otra pieza enemiga, ¿no? Entonces, obviamente, se puede capturar. Y esta es la pregunta que me hacen muchos. Oye, mira, te estoy atacando con mi dama. Y pum, le ponen la dama en sus narices del rey, ¿no? Al lado. Es que mi dama es la más poderosa. Es inmune a los ataques del rey, ¿no? No, igual. Si esa dama no está protegida, es decir, del bando enemigo por otro, del bando enemigo, pues entonces se puede capturar cualquier pieza. Lo único que no se puede hacer es capturar al otro rey, puesto que, o sea, los dos reyes no pueden estar juntos el uno al otro. Son como dos imanes del mismo polo y que se están juntando, ¿no? No pueden estar los dos imanes juntos porque se repelen, ¿ya? El uno contra el otro. Bueno, muy bien. Entonces, ya sabemos, cada uno de los movimientos. La próxima clase vamos a hablar de lo que es los movimientos especiales. Se dice que hay 4 movimientos especiales y que aquí también en estos movimientos mucha gente, muchos ajedrecistas empíricos que no tienen un maestro quien les enseñe, están jugando mal y tampoco lo conocen. Entre ellos, los 4 movimientos especiales que hemos hablado hace un par de clases es el enroque corto, el enroque largo, que aunque los dos se llaman enroque, son diferentes. El uno es largo y el otro es corto, el uno se hace a la izquierda, el otro se hace a la derecha. Entonces, están ahí, son dos movimientos diferentes, aunque tengan parecidos nombres. Luego, después está lo que es peón al paso o peón por peón al paso, como algunos lo llaman también. Y después está lo que es la coronación, coronamiento, premiación o promoción del rey. Esto depende del país donde se encuentre, siempre tiene un nombre diferente. Entonces, para la próxima clase, espero que no os perdáis y sigáis este curso, el cual se denomina Ajedrez para Todos, pues sigáis aquí practicando y aprendiendo un poco lo que es el ajedrez. Si tenéis alguna pregunta, aquí abajo está apareciendo el número telefónico para que podamos resolver vuestras dudas, vuestros problemas y si queréis también inscribiros al curso de ajedrez para todos. Muchas gracias
y hasta la próxima clase. Hasta luego.